explícalo vos qué va a pasar. Porque yo en realidad no sé qué es hacer exactamente con todo esto. O sea, este directo va a funcionar para presentar como nuestro lore, como tipo todo lo que nos llevó a ser como somos hoy. Tipo, yo le voy a ir preguntando a él cosas sobre como preguntas personales y él la va a ir respondiendo y así ustedes van a ir conociendo a cada uno de nosotros. Primero vamos a empezar por él, porque yo acá tengo las preguntas preparadas, así le voy a ir preguntando. Así que nada, eso va a ser más o menos. Es más que nada vida personal y cómo cada uno se fue criando, tipo, a medida de que pasa su infancia. Ok, listo. Más o menos tengo una idea de qué querés hacer. Sí. Estas preguntas van a estar enfocadas, por ejemplo, en la relación que tuvimos con nuestros padres. O no. Pero van a estar enfocadas en ese sentido y que porque el padre o la madre influyen mucho en la crianza de un chico y cómo se representa en la vida de adulto. Así que nada, la primera pregunta que te voy a preguntar va a ser ¿de qué forma te sentís que la ausencia de tu padre influyó en tu autoestima? No en mi autoestima, más que todo, sino que en mi, ¿cómo se dice? En mi confianza, más que todo. No en mí mismo, sino a la hora de afrontar las cosas. Porque autoestima siempre tuve autoestima. A pesar de ser gordito todo, cuando era chico, siempre tuve esa autoestima, siempre traté de superarme a mí mismo en todos los aspectos. Siempre era curioso, siempre aprendía. Así que mi autoestima no influyó, pero sí en mi confianza a la hora de hacer cosas, porque no sabía si hacerlo o no hacerlo. Sí, está bien, claro. Sí. O sea, porque nunca tuviste como una figura que agarre y apruebe lo que hacías. Exactamente. Bueno, después, ¿te cuesta identificar o expresar tus emociones? Antes sí, durante 24 años me costó. O sea, ¿fue un transcurso de que toda tu vida trabajaste en eso o que solo no sabías cómo hablarlo? No, nunca encontré a las personas en las que me pueda realmente ser yo emocionalmente, hasta el día de hoy. Sí. Pero lo intento de diferentes maneras. O sea, soy una persona completamente emocional, pero ¿qué es lo que pasa? Que no con todo el mundo. O sea, mis emociones las expreso de manera no verbales, sino de manera con acciones. Claro. Como yo siempre digo, no suelo aguantar a nadie. Cuando aguanto a alguien, a 2 o 3 personas, es porque realmente les tengo aprecio a esa persona. No suelo, ¿cómo se llama? Dedicarle tiempo a personas. No suelo agarrar y escucharlo, no suelo agarrar y estar con esa persona constantemente, dándole consejos. Y si lo hago es porque esa persona se ganó un lugar en mí. Entonces, esa forma expreso mis emociones y mis sentimientos. Claro, no necesitas decir te quiero. La te única amo. forma que lo he hecho verbal y he dicho sentimientos ha sido o a mi familia, Sí. o solamente a 2 mujeres. Sí. Que se cagaron en todo eso y bueno, acá estoy. Bueno, cosas que pasan. Dígame, ¿Vos crees que tipo esto de no poder expresar tus emociones o de expresarlas, crees que tuvo alguna relación con la ausencia de tu papá o con cosas que te hayan pasado de chico? No, más que todo es porque siempre en mi familia hubo conflicto. Entonces al ser cerrado, al cerrarme, porque obviamente no había un momento de decir, nos pongamos, qué sé yo, en familia y decir, bueno, vamos a expresar lo que uno siente, ¿no? Entonces yo tipo me encerraba. Claro. Pasaba algo, me retaban, no tenía que decir, o un padre, Sí. hay que decirle, o un hermano, porque con mis hermanos éramos diferentes cuando éramos chicos. O sea, nos llevábamos bien, pero a la vez nos mostrábamos entre todos. Entonces, bueno, tipo, Claro. nunca tenía ese momento de expresarme. ¿Y alguna vez sentiste que tuviste que demostrar tipo de más para sentir aprobación de otros? Tipo, en el sentido de hacer algo como hablábamos antes en la primera pregunta, que siempre es como que al no tener una figura que te apruebe lo que hacías, tenías que esforzarte de más. No. ¿No? No. En ese aspecto, para ganarme la aprobación externa, nunca. Al revés, siempre fui todo lo contrario. No tuve esa necesidad de querer buscar la aprobación ajena.
Por eso soy como soy. Yo siempre he sido yo mismo, al revés. Sí. Buscaba no caerle bien a todo el mundo. Porque yo siempre digo, he conocido muchas personas a lo largo de mi vida. Pero prefería alejarlas Sí, que acercarme claro. a ese nivel. O sea, como que te cuesta como confiar. ¿Sí? La confianza. Y vos decís que eso de, por ejemplo, de no tener como la facilidad de mostrar tus emociones o hasta la misma ausencia de tu papá o lo que sea, haya influido en que vos no puedas confiar plenamente en las personas. No solo eso, sino que todas las personas se han cagado en mí. Entonces, O sea, como que todas las cosas que te pasaron no desde solo chico. igual, obviamente mi padre fue uno de los primeros que Sí. siempre me prometía cosas cuando era chico. O sea, era chiquito y tipo, le crees. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, confías. Después vas creciendo y tipo, te das cuenta que obviamente siempre fueron mentiras. Y así. Pero como nunca lo conocí, o sea, solamente por teléfono, lo he conocido en toda mi vida 3 veces. Y después nunca más. Claro, Así entiendo. que esa... Y vos decís que tipo todas las relaciones que tuviste, tanto como de amigos, parejas o hasta el mismo tipo de la familia, tienen un patrón tipo similar de que siempre terminan igual, porque vos decís, toda la gente que me traicionaron, tipo siempre son iguales, tipo como que el patrón sin vos darte cuenta es como que vos agarrás y te relacionás con gente igual. En parte sí, en parte no. O sea, todas terminan igual, yéndose cuando no quiero que se vayan, ¿no? Claro, Entonces yo ¿qué pasó? Que como yo soy una persona que a pesar de que le han pasado cosas o ha sido muy cerrado, siempre se ha creado curiosidad por eso. sí, Tipo, nunca me quedé con que ay, la vida es mala o no, siempre busqué respuestas. Y siempre, mientras más la buscaba, sea en libros o internet o lo que sea, encontraba siempre la misma respuesta. Y nunca le di importancia a eso, hasta que dije, bueno, si es por algo, cuando ya te golpeas la cabeza contra la pared varias veces, entonces tiene algo que ver con esto. Y sí tiene que ver. O sea, el patrón es que, por ejemplo, de todas las amistades que he tenido, es eso, que obviamente siempre buscaron eso de mí, que esté para ellos en todas. Y como yo soy una persona que cuando agarra cariño, a la persona soporta o ayuda o lo que sea, como yo siempre digo, soy como un perro, que eso Sí. siempre lo tengo, soy como un perro leal, vos le das de comer una vez y se va a quedar, lo puedes patear 50 veces y el perro se va a quedar, porque sabe que le vas a dar comer, hasta que llega un punto que el perro no tolera más eso y se va, deja Claro. de ser, pierde esa lealtad, esa confianza hacia Sí. la otra persona. Entonces, bueno, que hago lo mismo yo, o sea, puedo tolerar, tengo ese punto tóxico que puedo tolerar cosas que me afecten, pero aún así yo, como había dicho antes, decir, yo puedo aguantar esto. Pero llegó un punto que dije, cuando ya empecé a realmente conectarme conmigo mismo, que dije, ¿por qué soy tan estúpido de aguantar el desprecio de otras personas que por más que yo quiera ya no quieren nada conmigo o no realmente se cagan en mí porque ya no quieren Claro. seguir? Entonces ahí es cuando entendí ese punto de que no tenés que el ser patrón repetitivo es que siempre me utilizaron Sí. o se aprovecharon de mi confianza. claro, y tipo dejaste de ser incondicional hacia la otra persona, tipo. No dejé de ser incondicional, simplemente comprendí que dan lo que son y simplemente me alejé. Claro. Y vos decís que eso hace que ahora mismo, tipo en este punto de tu vida, te cueste hacer otras relaciones, tipo crear otros vínculos. No, porque no tengo problema en conocerlo. Yo siempre digo, hay que aceptar las cosas que pasan y aprender. Y si tengo que conocer nuevas personas, las conozco al revés. He conocido incluso hasta gente de internet que hasta el día de hoy me sigo hablando y me caen bien. Sí, Pero no tengo ese problema. Obviamente que para conectar de verdad con alguien, yo siempre digo, tiene que pasar por los malos momentos. Si no Claro. pasa por eso, no importa que te diga amigo, no quiere decir que sea tu amigo, simplemente te conozco nomás. claro, o sea, si no están cuando uno lo más necesita, tipo. No solo cuando necesitas, sino que Incondicionalmente, o sea, sin esperar nada sí, a cambio está esa persona. O sea, ¿Entendés? cuando estás en tu peor momento, vos buscás, tipo, ya que vos agarras y siempre lo das,
tipo, siempre estás en los malos momentos de la otra persona y todo, que la otra persona sea algo como recíproco, tipo, que no te abandone cuando a la primera duda que tiene de tu estado o algo así. O si no, a veces no me ayudan, no por el hecho, sino que porque yo no pido ayuda. Yo suelo ser una persona que arregla sus problemas porque si yo los puedo solucionar no me preocupo. Pero cuando yo llego a un punto en que sí necesito ayuda y pido ayuda, ahí es cuando yo estoy pidiendo ayuda de verdad, Sí, y me ignoran, entonces ahí me muestran quiénes son. Entonces yo, encima que me agarren en un momento que estoy agarrándome de las paredes, por así decirlo, dando un manotazo ahogado, y me ignoran, listo. sí, es lo peor que puede ser. Hago así, cierro los ojos y sigo de largo. Es que de esa clase de amistades que solo están cuando vos estás bien, tipo, sí es lo mejor alejarse o agarrar y decir, bueno, mi camino sigue por acá y el tuyo por acá. O solo que me demuestren también cuando quiero verlos si no quieren, y esas personas después están juntándose con otras personas y así me van mostrando. O sea, yo siempre digo, las personas hacen cosas, pero yo esas cosas hago una recompilación, ¿entendés? Un día me insultaste, me dijiste algo porque estaba simplemente enojado, pero yo me lo guardo. Digo, listo, este día me dijo, estaba enojado, pero como yo siempre hay un dicho que dicen los filósofos, escucha a las personas lo que te dicen cuando están enojadas, porque se morían por decirlo. Sí. Y eso me quedó. Una vez lo escuché y yo dije, bueno, es verdad. Y dije, cuando están enojadas suelen decirme cosas que no quieren decirme y me lo dicen en el momento de la bronca. Entonces yo tipo recompilo información. Les pido un favor, no me quieren ayudar, recompilo esa información. Entonces sumo puntos. Es así, la confianza se gana a gramos y se pierde a kilos. Claro. Entonces yo siempre digo lo mismo, las personas hacen cosas y yo simplemente, depende cuál es el nivel de tolerancia que tengo, que ahora es menor que antes, decido irme o simplemente distraerme un poco. A ver, es como hablamos en el primer directo, tipo, tampoco está bueno que uno por el hecho de pensar tengo que aguantar, tengo que aguantar, se aguanten muchos malos tratos, porque es verdad, algunos a veces por querer mantener un vínculo, por querer ser legal, como decís vos, tipo como un perro, aguanta tratos que no se merece, tipo... Sí, pero eso es un vínculo tóxico que uno tiene también por la familia en la que se cría, el entorno. Claro que el entorno de crianza siempre tiene mucho peso en el sentido de cómo el chico que cuando es infante tipo se cría en ese ambiente, cuando es más grande tiene una forma de ser. Es verdad que si vos te criaste en un lugar cuando todos se pelean, que vos tenés que agarrar y intentar solucionar los problemas de otros o tuyos para que no te reprochen cosas y todo eso, vos cuando seas grande vas a hacer exactamente lo mismo. Cuando alguien te insulte por miedo a perder ese vínculo, por lo que acarreas de chico, inconscientemente, porque son cosas inconscientes esos, aguantás cosas que no tenés que aguantar. Todo tiene que ver por la infancia, por los traumas, el peso de cómo te criaron, las ausencias de tal persona. Es algo lógico que le pasa a alguien más si nunca lo tratás. Y si tenés 24 años, como dijiste vos, tipo que fue todo el plazo que tuviste vos y nunca lo trataste con un profesional, siempre estuviste vos, tipo como acarreando tu cruz, hizo que vos con 25 años ya digas, ya está, tipo, me cansé. No, es que por así en decirlo. el momento que, como yo te dije, tipo, yo tuve mi cambio en el momento que tuve la mayor caída, que fue en el 2021, que fue que estaba gordo, me había pelado, tipo, para hacer un cambio. Te reí porque parecía un criminal, boludo. Un ex convicto salió de la 1114. Perdón, sorry. Y no, pero es verdad. Sí. Y bueno, en ese punto de partida es mirarme al espejo. Y yo siempre digo, decirse lo que uno no quiere escuchar, pero cuando te lo decís vos mismo tiene más impacto. Entonces yo, ¿qué hice? Tipo, me miré al espejo y vi algo que no me gustaba. Y dije, bueno, tengo que cambiar. Y cuando me dije a mí mismo que tenía que cambiar, ahí fue el punto en donde todo empezó a tener un impulso de cambio. Porque, o sea, fue progresivo, no fue algo de un día para otro. O sea, empecé a entrenar, empecé a ganar esa disciplina, esa constancia, ese compromiso. Obviamente que entre trabajar 12 horas, más entrenar 2 horas,
me consumió la vida, Sí, sí. me consumió la vida, todo. Pero eso me fue llevando a soltarme, a ganar experiencia, porque tipo, estar 2 años encerrado por pandemia y toda esa mierda, me hizo más Sí, te deteriora, antisocial. sí. Porque es verdad, te hace No. más introvertido. Ya uno es introvertido y a pasar lo que pasó en esa época fue como... Exacto, entonces tuve que trabajar atención al cliente cuando no estaba acostumbrado, todas Sí. esas cosas, y fui ganando esas personas. Por eso yo digo, en los trabajos también que he tenido me ayudaron a forjarme, porque trabajaba de seguridad y yo que no tenía carácter, también cuando pasé de verdulero a seguridad, de seguridad a reposito, estas cosas me fueron forjando, porque como yo te digo, cuando el año pasado que me vi forjado a liderar personas, Sí. y eso me cambió mentalmente. Entonces por eso, cuando yo también de la seguridad, gané un carácter que ninguna Que no persona tenías. tiene, que nadie puede llegar a tener. Y yo siempre digo, tipo, se me han agarrado chabones de casi 1 metro y yo con mi altura de 1,75 yo no tengo miedo. Entonces ese carácter, esa forma de ser, me generó un impulso que encima, a pesar de ser una persona que parecía re violenta cuando trabajaba, siempre estaba ayudando. Sí, sí. Estaba O sea, ayudando, entonces fui ganando. Y ahí es cuando, bueno, pasaron muchas cosas, si no la voy a hacer muy larga, que eso me fue cambiando, porque hice cosas malas y hice cosas buenas. Y eso me hizo plantearme que tipo, el antes y un después, tipo, pasé de ser alguien que no hacía nada por su vida y está en ese punto que cuando yo decidí cambiar mi vida, empecé a, bueno, como te dije, sí. pasaron cosas, gané carácter con el trabajo de seguridad y eso me forjó mucho. Mi punto de partida, como me habías preguntado, lo emocional, fue cuando me rompió el corazón, porque en ese momento, cuando por primera vez me abrí a alguien, me abrí sentimentalmente a alguien, porque tipo, era una persona demasiado intensa, apasionada, Sí, que sí, quería, entonces yo dije, bueno, lo voy a intentar. Y fueron unas semanas en donde me expresaba, me abría sentimentalmente hacia esa persona. Y cuando ya tipo me enganchó, sí. Te soltó. desapareció. Sí, es como... Entonces, con todo eso es como sacarte del corazón y dárselo a esa persona. Y que esa persona simplemente te lo tire al piso. Sí, es como que vos agarres y estés pescando y estés ahí tirando el coso, enganches un pez y ves, estás ahí peleando para que se enganche y cortás la línea. Y queda ahí el coso con todo el clavado acá. Pero, a ver, es normal que le pase eso a una persona cuando no está acostumbrada a hacer ese tipo, a tener ese tipo de trato. Porque es verdad, uno tipo, hasta que no se enamora por primera vez, y además tipo, al ser la primera Igual relación es no la es más el amor, pasional. no era amor. Yo siempre digo, yo le decía a la muchacha que no era amor. Yo le decía, estás demasiado impulsiva, esto es pasión. Sí, O sea, sí, sí. vos en ese momento estás sintiendo algo, porque es algo nuevo. Alguien por fin conoces a alguien que te trata bien, alguien que te trata y te cuida. Y sentís esa emoción, ese sentimiento. Claro, y a vos te pasó lo mismo. Y que se le pasó a confundió, ella. y este es lo que me dijo cuando hablé por última vez, que se había confundido mucho y no sabía por qué decidirse, y volvió con el ex. Sí. Y encima a uno también le pasa porque al no estar acostumbrado a recibir un trato tan como intenso, que te obligan a cambiar tu forma de ser, porque es verdad, si vos pasaste de ser una persona fría, que capaz no sabía expresarse, o que no estaba acostumbrado a decir un te quiero, un te amo, y todo eso, y que venga una persona y que te lo pida, y vos lo hagas por esa persona, que porque la querés, y tipo, y decírselo, y estar No haciendo la todo eso. quería, sino que al principio me daba pena. Tipo, me gustaba, me parecía lindo en ese momento. Y yo sentía, tenía ese síntoma, el síndrome del salvador, del héroe. Siempre lo tuve. Y yo decía, bueno, pobre piba, el novio da cosas, que esto, lo otro. La voy a ayudar. Me lloraba, se lastimaba. Lo peor de todo, que cuando se cortan, esas son de las peores. Así que ojito. Sí, Y cuestión que bueno, esa persona simplemente era una persona que no tenía estabilidad emocional.
ya de por sí, bueno, tenía una forma de pensar media trastornada. O vamos a decirlo, una trastornada de mierda. A ver, cuando vas entendiendo, vas pasando el tiempo, vas entendiendo que las personas no son pobrecitas de mí, no son víctimas. Sí, además, son trastornos. Además con el tiempo vos agarrás y tipo capaz que vos tenías la forma de pensar esa de que le tenías pena y todo eso, y no la ves, tipo en el inicio como, esta es una trastornada. Después con el tiempo decís, qué mina psicópata. Es que por eso, yo la he encontrado quemándose. Entonces, yo siempre tuve eso, de pobre, no, que no haga eso. Pero uno no puede salvar a quien no quiere ser salvado. Entonces, cuando vos comprendés eso, te cuesta. Al principio me costó porque se fue así de la nada y yo eso es lo que sentía, lo que me había expresado. Dije, se cagó en mí. Entonces, ¿qué hice? Que simplemente agarrar y seguir adelante. Lo que hace un hombre es seguir adelante a pesar de que esté hecho mierda. Y vos decís que... Y entrenaba, y eso, a mí me salvó eso, entrenar. Sí, no, o sea, no dejarte caer. Vos decís que el hecho de cómo terminó esa cuasi relación haya cambiado tu forma de como de amar, tipo de una buena manera o mala. El primer amor fue muy apasional, así que cambió mi manera. Porque yo dije, me había prometido a mí, dije, no me voy a abrir sentimentalmente con ninguna mujer. 2024, años después, conocí a otra psicópata. Psicópata no es mala, sino que es muy inestable. Sí. Es inestable. Y encima vos... Y manipulable. Sí, y vos tenés esa inconsciencia de decir el síndrome del Salvador, tipo de ser. Y vos capaz que decís, no me importa. Y después agarrás y decís, lo que me pasó la segunda vez, pero no era amor, sino que era que cariño le tenía a la persona. Bueno, la primera vez, después de eso me cerré. Que conocí a otra chica, sí. Que fue que dije, bueno, voy a tratar de conocer a otra. Me acuesto con ella y no me sentí bien con esa piba. Sí, como que no te llenó. No me llenó, obviamente, yo todavía no la había superado a la otra y fue tipo un desquiste. Sí. Algo de desahogo, me quito las ganas y ya está, y no pude. Después seguí mi vida y me cerré, me sentí. Sí. Las cosas que hacía por querer olvidar a otra persona o querer sacarme algo de encima, era terminar lastimando a otra persona, entonces yo decía no. Entonces ahí cuando empecé a trabajar en mí un poquito más, a tener mi redención, a sentir pena, también por la primera vez que tuve una mina con novio. Entonces esas cosas me empezaron a chocar más, me empecé a pensar en vez de la otra persona, en mí. Entonces el pensar en por qué haces esto, por qué estuviste con esta persona, empecé a plantearme las cosas y al plantearme eso me empezó a sentir más culpable. Entonces es cuando empecé a tener mi redención. O sea, vos pensabas antes que tipo como que vos eras un ser individual y que las otras personas toman sus decisiones y es porque las toman ellos. Después con el tiempo, cuando te pasó todo eso, entendiste que tus actos tienen consecuencias. Y que tenías un peso en la espalda. Es que pasó, en realidad no había pasado tan así, sino que yo ya venía pensando, pero no llegó a un punto de inflexión. Llegó cuando la primera, no esta chica que me rompió el corazón, sino la otra, la primera, sí, la anterior a esa, que tuvo un hijo con el marido. Y yo decía, pero si yo estuve con ella y yo, o sea, el chabón era es cornudo, sí. Y tuvo un hijo. Entonces cuando pensé en eso, tipo, no puedo ser tan hijo de puta, estar con una mina con novio y nunca haberme animado de ser el chabón que yo estuve con su mujer y que su mujer lo cagó. Sí. O sea, ahí es difícil porque vos en el principio, quizás en el acto, en el hecho de hacerlo, lo ves como, wow, mira qué capo que soy y todo. Y después con el tiempo te das cuenta que decís, fui un boludo, porque no es que, más allá de que la otra persona tome la decisión de estar con vos, el que agarre y da el sí, el hecho de querer que esa persona engañe a su pareja con vos, es uno. Y que vos hayas reconocido el peso que tuvo esa decisión, que hizo que cambies, que vos dijiste, mis actos tienen sus consecuencias, es algo que está bien. Eso demostró que vos maduraste a nivel emocional y a nivel de que entendiste que tus acciones pueden dañar a otras personas. Exactamente, por eso yo cuando pensé en eso,
no, aparte también fui muy influenciado porque la primera vez que estuve con esa piba, la piba me buscaba y yo tipo, no, tenía pareja al principio. Pero como estaba rodeado en ese laburo, en ese trabajo, los que me rodeaban siempre me decían tipo, aprovecha, si está juntada, no castrada. Claro. Entonces tipo, bueno, porque me lo hizo una cierta cantidad de personas, lo voy a hacer. Y lo hice, pero al principio obviamente se siente bien porque es como dicen, una aventura. Sí. Tipo La adrenalina. La adrenalina, cosas boludeces. Aparte ya tenía suficiente adrenalina en el trabajo porque era de seguridad. Renegaba todos los días. Cuando pasó el tiempo, que conocí a esta chica que me rompió el corazón, porque la primera no me había abierto sentimentalmente. Sí, con la segunda sí fue algo que me impactó, porque me caía bien como persona y a la vez me caía bien en la cama. Y cuando complementas esas dos cosas, es imposible. Te da vuelta. Sí, te cambia la forma de ver a la piba. Entonces, ese punto de inflexión, ahí es cuando me empezó a sentir mal, porque me abrí emocionalmente, me lastimaron, se cagaron en mí, yo me empecé a pensar tipo, ay, me lo merezco, Sí. por estar con una piba con novio. Después estuve con otras pibas, tipo, y me pasaron cosas mal y dije, bueno, me lo merezco. Y después cuando vi al chabón que tuvo un hijo con la mina, tipo, ahí empecé a sentirme más culpable. Claro. Más culpable. Y empecé a pensar en mis acciones. Cuando empecé a pensar mis acciones, fue pasando el tiempo y me iba pesando. Y bueno, como punto de inflexión dije, bueno, voy a empezar a hacer algo con mi vida, voy a empezar a estudiar, voy a empezar a hacer algo. Y ahí como que, pum, tuve una caída que fue que me quedé sin trabajo, me endeudé. Sí. Y tuve una caída grande. No tan grande como la de ahora, pero fue grande. Sí, pero fue como una de las primeras, como la Por que te eso, hizo. porque no tenía trabajo, estaba endeudado, estaba en la miseria, volví a engordar, encima había adelgazado, volví a engordar. Y yo pensaba, todo esto me pasa porque me lo merezco. Claro. Me lo merezco por todo lo que hice. Como que te había llegado el karma, como que vos Exactamente, acepté lo que me pasó, tipo, todo esto que me está pasando me lo merezco por haber estado con una piba, con un novio, porque haber hecho esto, por haberme jactado. Entonces, tipo, me empecé a castigar a mí mismo, por así decirlo, mentalmente. Entonces yo decía, no sé qué va a pasar con mi vida, voy a ser un fracasado. ¿Y qué hiciste para agarrar y salir de ese punto? Porque uno cuando está en esa situación tiende a como agarrar y decir, me estanco acá. ¿Pudiste lograrlo con el paso del tiempo o tipo salir de ese estanque, de esa caída, o es algo que todavía te pesa? No, ya no me pesa, simplemente en ese punto, cuando me planteé eso, me di cuenta que el responsable de mi propia vida soy yo. Y yo dije, no puede ser que cada vez que quiero salir adelante me pasen estas cosas. ¿Sí? Entonces empecé a perdonarme a mí mismo por lo que había hecho y por lo que me pasó, que no era culpable. O sea, yo siempre voy a decir que a mí lo que me salvó de dejar todo fue entrenar. Sí. Porque yo, a pesar de que en ese momento me quedé sin un centavo, me quedé sin ya ni siquiera ni tenía para comer, porque o sea, es así. Lo que pasó es eso, que llegó un punto en mi vida que dije, a pesar de que no tenía ni siquiera para ir al gimnasio, seguía entrenando en casa, seguía haciendo las cosas. Me había endeudado porque estaba estudiando entrenador personal y eso. Entonces como que mi cabeza se seguía centrando en algo, tipo, estaba estudiando sin sentido, entrenando en casa, entrenando, hasta que terminé de estudiar. Claro, es lo que te determinó en ese momento fue el hecho de seguir adelante. Tipo, de lo que hablamos en el primer directo, que uno como hombre tiende a seguir a pesar de estar roto. Vos en esa situación, vos a pesar de
por así decirlo, como ser un fracaso o algo así, entre comillas, o como que estar en un momento muy malo, vos decidiste seguir adelante, a pesar de no saber qué te iba a deparar más adelante. Porque si vos decís, No, estudiabas eso. sin sentido, es porque vos decías, esto me va a llevar a un punto, tipo, Aparte en ese momento, cuando yo estaba hundido, vos, tipo, en ese momento vos me ayudabas y económicamente y algunas cosas, estoy agradecido. Y eso, tipo, me mantenía no cayendo al fondo de todo. Estar en el borde del fondo del abismo. Entonces eso como que me daba una mano. Me hacía entrenar, me sacaba de los pensamientos, de no hacer nada. Porque o sea, independientemente, aunque no estaba haciendo nada, no estaba entrenando bien, no estaba comiendo bien, estaba haciendo algo, sí. que era no quedarme quieto, no simplemente quedarme sentado sin hacer nada. Entrenaba y estudiaba, Claro. entrenaba y estudiaba, entrenaba y estudiaba. Sí, no fue una situación que hizo que vos pares, como que te eches a tu cama a Sí, dormir fue todo el día. como migajas y migajas y migajas, que eso fue formando un conjunto de cosas. Sí, son pan dulce. Algo así. Bueno, Y entonces, cuando logré terminar de estudiar, dije, termino de estudiar y me dedico a esto. sí. Y empecé a hacer, que hice mi página web, hice un montón de cosas. Me esforcé. Me esforcé. Y dije, bueno, estoy saliendo adelante, estoy haciendo algo. Empecé a enfocarme a mí mismo, me empecé a sentir contento de lo que estaba haciendo. Porque fueron 3 meses donde me obsesioné con esto, el entrenamiento, que fue que hice todo mi plan, mi asesoría, Sí. mis cosas. Él es personal trainer y en su momento, tipo, por ejemplo, me entrenaba a mí y él tiene todo, porque agarró, hizo su página de Instagram, todo. Sí. Tipo, trabajó mucho en su proyecto. Lo tiene ahí y es una cosa que tiene que hacer. Pero fue como lo que te mantuvo motivado a seguir adelante, a salir ya del abismo que había salido. Tipo, Fue el como, punto, o sea, cuando ya me recibí, porque encima también las pruebas, todo eso me tenía tenso. Sí. Y yo no sabía si iba a aprobar o no. Y eso es como que cuando me dijo, acá comencé, arranqué y no me detuve. Entonces eso fue como que ya no estaba al borde del abismo. No estaba tipo en el fondo, empecé a escalar. sí, alguien te había dado una cuerda. Tipo, habías, o sea, No la cuerda, vos sino mismo te que diste. empecé a encontrar formas de subir, Sí. de escalar. Entonces cuando empecé a subir, y dije, bueno, listo, ya estoy saliendo, ya estoy bien. Dije, solamente me falta pagar la deuda. Sí. Dije. ¿Y qué hiciste? Pagar la deuda. Y ahí tener un currículum, hacía al azar uno viejo que venía en un supermercado. Y dije, bueno, soy bueno en el supermercado, y dije, lo hago, porque yo encima había trabajado en Chile y yo estaba cansado de trabajar en los supermercados. Claro, Dije, porque bueno, antes nosotros, tipo, para dar un poco de contexto, porque capaz que la gente no entiende. Antes, después de que él haya dejado de trabajar de seguridad, ¿no? sí. Fue a trabajar a un supermercado donde estaba yo y ahí es como que aprendimos los dos a trabajar en el supermercadista. Después, tipo, cada uno tomó su rumbo, nos volvimos muy buenos en eso y bueno, por eso a él lo llamaron en este supermercado. Exacto. Pero ya, o sea, somos buenos, pero yo me volví Demasiado. demasiado en esto. Y entonces, como a mí me gusta jugar, por ejemplo, algo que yo tengo, que no sé, es mi cabeza, jugar el bloque Goku. Y entonces me gusta reponer. Y mi cabeza, cuando armo cosas, me pongo a reponer, a poner paquete, lo que sea, lo veo como si fuera un bloque Goku. Entonces Claro. me entretengo. Sí. Y cuando entré ahí dije, bueno, toca seguir adelante, toca trabajar. Dije, era un trabajo que se pagaba por semana y dije, bueno, me voy a esforzar. Sí. Voy a trabajar como si nadie me detuviera. Y estaba en un punto donde estaba re bonito, porque estaba como que todo lo que me pasaba me lo planteaba. Entonces, entré a trabajar ahí. Apenas entré a trabajar ahí, los compañeros que tenían trabajo eran demasiado basura, Egoístas, tipo. egoísta, celoso. Y como yo no hablaba con nadie, porque primero soy antisocial, segundo, si no me caen bien o no son conocidos, no. Simplemente si te tengo que ayudar en el trabajo, te ayudo. Entonces yo hacía eso, no le pasaba cabida, no hablaba con nadie, no me interesaba en hablar, iba a trabajar. Ibas a trabajar. Después que la gente que opinaba de Exacto. vos y todo eso. ¿Qué pasó? Que yo trabajaba, me esforzaba, me hacía lo mío, lo que tenía que hacer,
que empezaron a ver envidia, empezaron a ver cosas. ¿Y qué pasaba? Que como yo iba a trabajar, no iba a boludear, encontraba cosas mal hechas y yo decía, ¿quién hizo esto? ¿Quién pasó? Entonces deschavaba. Sí, deschavaba. Entonces quedaba como buchón, porque tipo, yo no sé, reponía gaseosas y encontraba cosas vencidas. Pero no era una sola, eran 50. Entonces tipo, si Paquito estuvo una semana antes, entonces Paquito no se fue un carajo, pues no voy a dar nombre, pero voy a decir Paquito. Además, en cierta manera, o sea, es una cosa que igual está bien porque uno como repositor tiene que fijarse esas cosas. Y si vos estás trabajando en un lugar y te pagan por hacer tu trabajo, al menos hazlo bien. Y tipo, y después cuando viene otro y encuentra tu cagada, no te quejes, tipo, es como, sí, me la mandé yo y listo. Tipo, no. Bueno, pero claro que hay gente que es así, que si vos agarras y los querés ayudar o les querés enseñar, agarran y ya te toman como una mala persona. Como buchón, más que todo de celo, porque encima trabajaba bien y en un mes ya era todo el mundo hablando de mí. Era, Ivo hace esto, Ivo es el mejor, Ivo mirá cómo acomoda. Y a mí me da vergüenza porque tipo, no estaba acostumbrado tampoco al halago, era constante el halago que tenía ahí. Y tipo, no, yo vengo a trabajar. Y dice, bueno, sos el único que viene. Y siempre me decían lo mismo. Entonces me habían dado después el cargo. O sea, cuando habían pasado muchas cosas, el que estaba a cargo ahí, el encargado, lo echaron a la mierda porque se dio cuenta que hacía el mejor trabajo yo que él. O sea, incluso se me habían puesto en fiambrería, qué sé yo, la persona que tardaba 10 horas en trabajar ahí, yo lo hacía en 3. O sea, era una velocidad luz lo que hacía yo. Hacía el trabajo de casi 3 personas y hacía caja, hacía reposición, fiambrería, como si nada. Pedidos, todo. Entonces, ¿qué pasaba? Que como yo tenía esa eficiencia, se me hacía un trabajo completamente fácil, me pusieron a mí a cargo. Bueno, fueron pasando cosas todos y en ese momento, en ese transcurso lo metí a él. Porque no aguantaba a otros trabajadores que eran basura, entonces yo empecé a formar un equipo, por así decirlo. Lamentablemente lo metí a él. O sea, no me quiero explayar mucho, pero tipo, pasaron un montón de cosas, formó un equipo, todos nos llevábamos bien. Literal, creo que le he enseñado a más de 100 personas de posición. Algunos que no servían y otros que sí, otros que eran buenos, que aprendieron y se fueron. Aprendieron, yo les decía, ¿querés aprender? Yo te enseño, no tengo ningún problema. Aprendieron, se fueron con esa experiencia y listo. Yo seguíamos trabajando, y bueno, para dar una cereza del postre, los jefes que parecían buenos, todos, eran súper honestos, nos resultaron que eran unos cagadores de mierda. Sí, nos estafaban económicamente. Exactamente. Tipo, nosotros teníamos una idea de ellos, porque era como se mostraban, tipo, buenas personas, correctos, y después terminó siendo todo lo contrario. Exactamente. Pero, o sea, el que más le afectó fue a mí, porque no es que yo iba a trabajar, que eran 10 horas, yo entraba a la 1 y me iba a las 11. Yo hacía horas extras, pero esas horas extras no eran 1, 2, me iba a las 5 de la mañana. Tipo, yo no era tipo con la mentalidad de trabajar y decir me voy a esforzar porque si no se me va a enojar o porque hacía mal mi trabajo, sino que hacía el trabajo incluso hasta el de ellos que hacía mal, porque yo tipo no quería que los echen, no quería que los caen a pedo. Entonces tipo yo me esforzaba y yo decía, si ellos no pueden terminar un trabajo simple, lo voy a terminar yo, aunque me quede 5 horas más, y lo hacía por eso, porque me gustaba ayudar, y aparte porque los trabajadores que estaban ahí y trabajadoras, algunos no tenían la experiencia suficiente, entonces yo tipo me sentía identificado con ellos, porque yo cuando tuve mi primer trabajo era igual. Entonces tipo, en vez de ser forro, basura, tratarlos mal, menospreciarlos, les enseñaba, y a la vez si ellos no terminaban le decían date a tu casa a tu hora, y yo me quedaba haciendo el trabajo ese, cosa que nadie en su puta vida haría, pero yo lo hacía. Y el engancharme demasiado en ese trabajo dejó mi proyecto de lado, que fue lo del entrenador personal. Sí, fue como lo que pasó con ese trabajo fue como que él comenzó a tener su segunda caída, tipo, sí. Donde había llegado a salir, llegué a salir muy alto, llegué bien o sea, había visto la luz de
de la caverna. De la caverna, o sea, salí y vi el sol, pero caí de vuelta. Sí, o porque sea, la luz me ensegueció. Sí. Me obsesioné tanto con salir adelante que subí y esa luz me volvió a tirar. Me hizo que me tropiece y caí. Pero esta vez no caí hasta abajo, sino que me fui hasta el fondo del abismo. Y llegué a caer en un punto en donde no solamente fue un colapso mental, sino que fue un trauma tan grande que tuve con el que era nuestro jefe, que no era soñarlo. Tipo, cuando me echó del trabajo, porque yo reclamaba mi sueldo, mi todo, me echó del trabajo y me quedé sin nada. Me quedé literal sin nada, sin el trabajo de entrenador, porque se me había vencido la credencial. Me quedé sin plata porque nunca me pagó. Mentalmente estaba destruido porque eran todos los días que dormía 3 horas, hacía durante meses. Dormía 3 horas y literal vivía pensando en reposición. Era yo ir a un supermercado, al fondo del depósito y acordarme dónde estaban las cajas. Ya era algo obsesivo. Obsesivo, o sea, en querer superarme me obsesionó, o sea, me ensegueció tanto que me dejó saturado. Y así durante mucho tiempo, hasta casi febrero, hasta febrero de este año. Porque fue un punto en el que, igual a todos, por ejemplo, nosotros dos, otros compañeros que tuvimos también los estafaron y renunciamos todos, pero tipo como que a él fue el que más le afectó porque fue el que más era devoto al laburo. A mí también, pero tipo... pero... pero a mí literal me dejó hasta sin ganas de hacer nada. Ya era un momento que yo me juntaba con ellos se divertían y yo no sentía nada, tipo me dejó vacío. Sí, encima se notaba en las relaciones que tenías, tipo que él inconscientemente era como que te ibas apagando, porque perdías todo lo que vos por lo que trabajaste en ese lugar, que era para poder tener un sustento, de poder agarrar y alimentarte bien para tener tu físico el que vos querías todo. Ese trabajo fue el que agarró y también te hizo meterte un tiro al pie, tipo de todo el progreso que vos tuviste, lo que podías haber hecho, fue el que te lo cagó prácticamente. Y eso es normal que hayas caído tan bajo, en el sentido, no como persona, sino a nivel de emocional y mental, tipo como que te haya hecho flaquear tanto. Por eso, o sea, perdí mucho, pero a la vez gané algo, que fue conocerme a mí mismo mucho más de lo que no me conocía, porque en ese transcurso yo me hablaba con una persona que era a la que en el trabajo me llevaba bien, ¿no? Claro. Y me expresaba sentimentalmente. Entonces yo, por ejemplo, terminaba de trabajar y me iba a casa y estaba re enojado. Esa persona me hablaba y como le caía bien, tipo era con la que me podía expresar, volví a expresarme sentimentalmente cuando la primera vez que me cerré fue con esta piedra que me rompió el corazón. Pero con esta no, me expresé, entonces era con alguien que me expresaba y aparte que si me hacía enojar la podía mandar a la mierda y no se enojaba. Sí, fue la otra persona con la que conectaste. Sí, la segunda. Fue como tu, ¿cómo se dice? Como tu... No, fue como mi grillito, sí, porque o sea, por más que no lo haga de manera consciente, de manera inconsciente es como que la vida me lo mandó para que, tipo, no pierdas eso. Sí, sí. O sea, entonces yo, tipo, me volví también muy leal a esa persona, indiferentemente, aunque ya ni le hable. Pero eso como que me hizo darme cuenta. Entonces, ¿qué pasó? Que también encima... gracias a este trabajo yo me pude pagar una asesoría a un entrenador. El primero que tuve, que fue en 2023, que había adelgazado un montón, que fue Tomás Massay, y este segundo es Seba Guzmán. Y Sebastián me ayudó un montón en mejorar, o sea, pero este fue no a nivel físico, A nivel mental. a nivel mental me ayudó un montón, porque yo me acuerdo que estaba trabajando en ese tiempo que fue de noviembre a diciembre y yo era muy obsesivo y él me decía siempre, no trabajes mucho, tenés que enfocarte, cuidarte vos, te estás durmiendo 3 horas. Entonces digo, tenés que ser más egoísta, me decía, tenés que ser más egoísta. Y yo no le hacía caso porque yo siempre le decía a él, no, pero el trabajo. Y estaba tan obsesionado que cuando pasó todo lo que pasó,
y me quedé vacío, yo iba y entrenaba. Es que hasta... Iba y entrenaba y empecé a dormir 10 horas. Cuando empecé a recuperar esas ganas, fueron a los 3 meses. Porque él me dio un cachetazo en realidad, como diciéndome, ¿querés cambiar? Tipo, hacer las cosas bien. Sí. Me dio como un cachetazo, pero me lo dijo bien, no me lo dijo mal, ni serio, ni nada. Pero me dijo, sos una persona que trabaja muy duro, sos una persona que siempre está haciendo las cosas, por lo poco que te conozco, ibas a entrenar con 3 horas de sueño y eso no lo hace ninguna persona, siempre me decía. Y me dio ese cachetazo que me hizo, me voy a enfocar. Sí, o sea, y también te hizo entender que a veces, tipo, la mentalidad que vos tenías, que era el esforzarte, el trabajo duro, no sirve si no lo haces bien. Y si vos agarrabas y en su momento, por ejemplo, ibas al gimnasio y no rendías bien a veces, era por también el hecho de que dormías 3 horas. Exactamente. Y también eso conlleva que si vos no rendís bien y no, por ejemplo, en el gimnasio no levantás las caras que vos querés, todo también te daña mentalmente porque decís, no estoy mejorando. No, pero por todo eso... el estrés del trabajo, el gimnasio que capaz no progresás, hace que sea todo un conjunto en el hecho de que cuando vos pasó esto, lo del laburo y todo, hayas caído tan bajo. Porque es como como una carriada de muchas cosas que te hayan pasado en ese momento. Y que fue, por ejemplo, el que te como volvió a motivar para que vos tengas esas ganas de hacer lo que más te gusta, que es entrenar. Porque al fin y al cabo, el trabajo del supermercado te quitó hasta las ganas de lo que más te gusta. Y cuando algo te quita las ganas de hacer algo lo que más te gusta, es lo peor que te puede pasar, porque dejas de sentirte bien cuando, por ejemplo, en tu caso vas a entrenar. Y es re feo esa sensación. Es que no solo eso, sino que yo había entrado en modo automático. O sea, llegó un punto en que iba, trabajaba, entrenaba y no me sentía tipo, entrenaba pero no disfrutaba, literal no disfrutaba de nada. Trabajaba, hacía las cosas y me volví a casa, y en diciembre fue el chispazo, que salía de trabajar y 4 veces, sí, las 4 semanas, durante 4 días a la semana, lloraba y no entendía por qué. Sí, estabas colapsado, mentalmente estaba colapsado. Y eso me hizo darme cuenta, esta chica, que hablando con ella me había enojado completamente. O sea, me la agarré con ella y ahí al día siguiente me di cuenta que no tenía la culpa. Entonces ahí me di cuenta que era yo, y cuando el entrenador me dio ese cachetazo, dije, bueno, tengo que salir adelante. Ya me había quedado sin trabajo y dije, bueno, no tengo nada más que hacer que esto. Y lo hice, y me esforcé, mi físico cambió un montón. Y entonces salí hacia adelante y empecé a quererme un poquito más. Me empecé a alejar de personas que ya no me hacían bien, me hacían mal, y la vida me seguía pateando, porque la vida me siguió pateando. No solo me cagaban en esto, me volví a endeudar, pero ya no debía. Anteriormente, para darles una cifra, debía 90.000 pesos, que en 2023 era plata. Era como un sueldo mínimo de esa época, sí, un poco más. Y ahora se me fue a 2 millones. O sea, la diferencia... en uno era un sueldo mínimo y en este son 4 sueldos. Se me fue. Pero obviamente era porque este chabón no me dio un mango y tuve que endeudarme, porque si no, no vivía, no conseguía trabajo, me dejó mal parado en todos lados. Donde iba me preguntaban, todo el mundo me conoce acá, en donde vivo, y es como que yo no conozco a nadie y todo el mundo me conoce, sabe lo que hice, lo que no. O sea, imagínense que las secuelas de ese último trabajo duraron hasta ahora. Hasta ahora. Porque ahora es como recién que tanto como él como yo estamos intentando volver a... O sea, él ya estaba enfocado, pero salir de ese abismo en el que el trabajo ese que nos había dejado, porque no conseguíamos un trabajo por ningún lugar, íbamos a otros supermercados y nos reconocían porque ese chabón llamaba a cualquiera, todo, y hizo eso. O sea, es durante... ¿Qué mes estamos? Hoy estamos en junio. Julio, bueno, son desde enero hasta ahora. Todos esos meses fueron de ir en decadencia. Sí, medio año en decadencia. Pero no se los he hecho, por eso también nació esto de Boxcast, porque quería hacer algo diferente, expresarme
primero ante el mundo para mostrarme tal como soy y a la vez marcar una antes y un después. Tipo, yo ya dije, no tengo nada más que perder. Dije, literal, no tengo nada que perder. Lo único que tenía es que no me voy a perder a mí mismo. Entonces yo dije, bueno, voy a, con lo que sé, con lo que aprendí, con todos los fracasos que tuve, porque yo soy un conjunto, yo siempre digo, yo soy un conjunto de fracasos. No solamente he estudiado entrenador personal, sino que en todo lo que quise estudiar o hice, cuando era pibe también me he hecho páginas web, queríamos hacer un montón de cosas y siempre me iba mal. En todos los trabajos me cagaron, porque yo trabajo desde los 15 años y trabajaba, qué sé yo, de ayudante de albañil y eran 12 horas por día. O sea, yo vengo de esclavizado ya desde chico, porque tipo me gustó siempre el trabajar y tener mi plata y hacer todo. Entonces eso ya venía cargado, tipo yo estaba acostumbrado a trabajar mucho y trabajar 15 horas no me mataba, no me hacía menos. Pero todo esto a mí lo que más me marcó ese trabajo fue que yo confié en los jefes. Tipo, yo me había ido una primera vez, Sí. que regresé porque me habían pedido perdón y yo confié en ellos, tipo, bueno, van a cambiar. Y fue mucho peor porque Fue ya peor. sabían el punto débil de él, por dónde tomarlo. Fue un punto en el hecho de que él se... Confié en ellos. Sí, O sí. sea, ahí está el punto, ¿ves? Ahí pasa de vuelta, que cuando confío en alguien O sea, yo creo que es se un vuelve a patrón. cagar, es un patrón, o sea, ahí cuando, o sea, obviamente ahora me di cuenta, cuando ya tipo sabía de mí, pero cuando recuperé el momento ese, Sí, sí. me volví a encontrar a mí mismo, me volví a entrenar con pasión, con amor. Y pasó lo último que pasó, que la última amistad que fueron de 20 años, que se cagó en mí, que fue, dijo, ya está, es el último punto de partida. Dije, mi única amistad más larga, duradera, de que son 20 años, casi toda mi vida, lo conozco de primer grado, se cagó en mí. Ahí fue el punto en donde dije, es no un da- patrón. sí, No, dije, es un patrón, es algo que ya está en mí. Dije, el problema lo tengo yo, dije, no lo tienen las personas que están a mi alrededor. Dije, todas en las que he confiado, Sí, se han ido, se han no, atacado en vos. se cagaron en mí. Dije, entonces el problema no son ellos, soy yo. Es que a veces uno inconscientemente siempre atrae a la misma gente. Y es como, vos decís, más cuando te... O sea, si te pasa ya de que es una amistad tan duradera y te pasa eso, debe ser re doloroso. Pero es como que uno a veces atrae a la misma gente, porque hasta a mí me ha pasado, el hecho de siempre atraer al mismo tipo de gente. Y después con el tiempo te das cuenta, por ejemplo, yo... me han pasado muchas cosas, he perdido un montón de amistades también y todo. Y ahora me doy cuenta que ya no voy a confiar tan plenamente en alguien. Tipo, si yo confío en alguien es porque o es mi mejor amigo o mi mejor amiga o la considero un hermano. Bueno, por eso. Yo, por ejemplo, la única amiga que tengo ya prácticamente la considero una hermana por el trato que tenemos y todo. Y es como trato a mi hermana prácticamente. Tipo, no hay, tipo, si yo agarro y confío, por ejemplo, en esa persona, es porque la veo así. Y yo, tipo, es también uno decidir, tipo, decir, bueno, voy a confiar en vos y voy a permitir que si pasa algo me vas a dañar, porque es normal. Yo con el tiempo, a mí me pasaba que al principio, por ejemplo, era una persona muy ansiosa, tipo, en el sentido, no a nivel de ansiedad, sino en el hecho de que me apegaba mucho a la gente. Y si esa persona ya mínimamente se molestaba conmigo, era como, "Ah, no te alejes". Y después con el tiempo fue totalmente lo contrario. Tipo, si ya se enojaba conmigo, era como, concha tu madre. Era algo así. Y ahora entendí que soy un conjunto de los dos puntos. Si yo confío mucho en alguien, tipo, si quiero mucho a alguien, soy como, no quiero que te enojes. Pero ya, si lo haces una vez, me paso al otro. Tipo, te enojas, bueno, ya está. No me interesa. Tipo, sos muy importante para mí, pero tampoco puedo agarrar y tomar decisiones por vos. Si te molestás conmigo, yo puedo cambiar. Pero si ya me lo haces una vez, yo cambio. Para agarrar y caerte mejor, o que no te dañen cosas que supuestamente hacía todo. Y si cambio, y si sigue siendo lo mismo, tipo, sigo recibiendo el mismo trato, ya está. Tipo, y eso con el tiempo lo aprendí.
de tanto hablar, por ejemplo, con él, con otras personas, entendés que a veces es mejor alejarse, tipo decir, formaste mucho tiempo de mi vida, y alejarse con la mejor, decir, sos una persona muy buena, pero ya está. Claro que hay gente que te dan ganas de partirle los tobillos, porque es normal, tipo cuando te hacen algo muy coso es normal. Pero es difícil. Más, por ejemplo, cosas como te pasaron a vos, es complicado. Tipo las amistades y volver a querer confiar. Es entender también que uno a veces elige a las personas porque te muestran una faceta que vos pensás que son y después son todo lo contrario. Eso es lo peor. No, por eso, o sea, cuando la última amistad que pasó eso, yo lo que hice es, literal dije, si esta persona de 20 años, que conozco hace 20 años, me hizo esto, ¿qué me esperan de todas las amistades que tengo alrededor? Entonces me planteó eso. Pero a la vez, no solamente eso, sino que yo no me preguntaba por qué me pasa esto a mí o por qué a mí, sino para qué. ¿Qué tengo que aprender de mí? Entonces yo decía eso, ¿qué tengo que aprender de mí? ¿Y qué aprendiste vos? De todo el conjunto de esas amistades que no funcionaron, todas las relaciones que tuviste. No, aprendí a conocerme un poquito más, tipo, si mi patrón es que las personas que más confío siempre se cagan en esa confianza, me di cuenta primero que la confianza siempre va de la mano de la lealtad. Si la otra persona no es leal, no importa cuánto confíes, se va a cagar en vos. Entonces cuando yo entendí ese punto, agarré y dije, bueno, si esta cambió, voy a cambiar yo, no voy a seguir siendo el mismo. Entonces empecé a estar más conmigo mismo, a ser más consciente, a que cada cosa que a mí pase, yo voy a decidir si me puede afectar o no. Obviamente que estuve una semana tipo con conflicto, porque me costaba soltar la tradición, o sea, es así, la tradición. Y me costó un montón porque tipo, mientras más pasaba el tiempo, más me demostraba lo que era la persona, y me costaba aceptar eso, porque fue un cambio de realidad completamente, entonces de creencias. Entonces empecé a entenderme a mí que las cosas pasan, empecé a tratar de ser más estoico de lo que era, y que si las cosas dan lo que son, es porque es lo que me está demostrando la vida. Y si me afecte o no me afecte, si no puedo cambiar nada, que siga su rumbo, la vida sigue su rumbo. Y en la vida, yo siempre voy a decir, pasan cosas malas y pasan cosas buenas, pero siempre van a pasar cosas malas, y de eso uno decide aprender, de eso siempre va a decidir cambiar. Y entonces cuando uno aprende a ser más resiliente, más de no, soportar. resiliente no, la palabra está en amor fati. Pase lo que me pase, aceptaré mi destino tal y cual. Porque es así, amor fati es amor al destino, o sea, las cosas pueden pasar como pasen, y entonces yo voy a aceptar eso. O sea, me puede ir bien, me puede ir mal, y lo voy a aceptar. Pero tampoco me voy a dejar de llevar por eso, siempre voy a tratar de ver más allá, ver el final. Ver que si me pasa algo bueno, no dejarme llevar por esas emociones. Entonces tipo, si esto es bueno, ¿lo quiero en mi vida sí o no? Si esto es malo, ¿lo quiero en mi vida sí o no? Entonces ahí es cuando yo cambié ese punto de inflexión en mis creencias y decidí hacer cosas más por mí. Si yo quiero, las hago. Si no quiero que me afecten o no quiero hacer algo, no lo voy a hacer. Es así. Por eso tipo, este canal nació más para eso. Tipo, yo hago algo que a mí me gusta hacer y lo invité a él porque tipo, a él yo sé que estas cosas le gustan. Y no tengo ningún problema, y tanto si él lo hubiera querido o no hubiera querido, lo hubiera hecho solo. Y si a la gente le gusta, bien, y si no también, tipo, no estoy como para complacer a la vida, sino para complacerme a mí mismo. No es una cosa de buscar reconocimiento por medio de esto, es una cosa de hacer algo propio, de agarrar y decir, estoy haciendo algo que me gusta, tipo, y crear contenido a los dos nos gusta. Yo, por ejemplo,
la idea que tenía antes de agarrar y que él me diga esto era hacer un canal sobre hablar videojuegos, porque hablar de videojuegos a mí me encanta. Tipo, a él lo aburro a veces hablando de, por ejemplo, de Metal Gear, pero lo que voy es que uno no tiene que buscar el reconocimiento por medio de este tipo de cosas, sino por como darse un abrazo al propio ser, en el sentido de hacer algo que te gusta, escribir, leer, escuchar música, crear contenido. Es algo que está muy bueno, y que vos hayas, desde el punto ese que te pasó hace poco, hayas tomado la decisión de querer como voy a hacer algo que realmente me gusta y no tener que depender siempre de otros, porque al fin y al cabo trabajar para otro es depender siempre de otro, y es lo que a uno a veces no le gusta, porque nunca va a tener nada. No, por eso, aparte yo siempre pensaba en eso, de que cuando yo había hecho esto de las asesorías de entrenamiento, tipo, si yo hubiera dejado el trabajo antes, si me hubiera dedicado yo a esto, no hubiera pasado nada. O sea, el trabajo hubiera quedado ahí y yo hubiera seguido trabajando en lo que me gusta y capaz que hubiera pasado otra cosa. Pero como yo tomé decisiones, no fui consciente de las decisiones que tomé porque fue impulsivo, me dejé llevar por los sentimientos, entonces ahí cambió. Entonces yo ahora soy más consciente de que lo que decida a partir de ahora va a tener consecuencias. ¿Entendés? Así como había decidido volver a ese trabajo, que me dije, bueno, me pidieron perdón, voy a regresar. Que fue un error. Me fui de la peor manera, porque fue decisión mía, porque yo estaba tan enojado que hice que me echen, pero de una manera provocativa. Entonces todas esas cosas generaron estrés en mí y a la vez generaron que las cosas pasen tal y como pasaron. No me culpo, sino que me responsabilizo de lo que me sucedió. Sí, es responsabilizarse de que uno tiene actos y que capaz que en el momento no piensa en lo que puede conllevar esos actos. Por ejemplo, a mí me pasó cuando dejé de estudiar para entrar a trabajar ahí, que no me daban los tiempos porque tipo, yo desde era 2024 empecé a trabajar a principios de año, que él me había metido a otro supermercado. Había empezado a trabajar a principios de año, tipo, trabajaba, estudiaba, entrenaba. Y tipo, ya bien ese estilo de vida hasta que entré en ese supermercado. Después, con el paso del tiempo, había dejado de estudiar ya desde antes de entrar, si no me equivoco, porque no me daba el tiempo. Tipo, yo estudiaba periodismo. Y cuando entré a trabajar ahí, con el tiempo pasaron un mes o dos, no recuerdo bien, y dejé de entrenar, que también era como un gran descomprimiento a nivel mental, porque tipo me ayudaba bastante, y lo dejé de hacer y fue como que el trabajo me consumió, tipo no tanto quizás como él, pero sí que era como mi vida tipo se fue como en picada en ese momento porque dejé de hacer todo lo que me gustaba. Había dejado de entrenar, de leer, de estudiar, todo eso lo que me gustaba al principio de año lo había dejado de hacer. Y fue después cuando dejé de trabajar ahí que estuve mucho tiempo tipo como perdido intentando reconectarme conmigo mismo, y hasta hace un par de meses fue como cuando volví a reconectar conmigo, tipo comencé a hacer cosas que hacía antes y me gustaban, como tocar la guitarra, leer, cosas que yo había dejado de hacer el año pasado, que por el transcurso de las decisiones mías que tuve había decidido no hacerlas más. Y después con el tiempo me di cuenta que desconectarse de uno mismo por querer, por ejemplo, esforzarse en un trabajo está mal, porque no sirve, porque te perdés vos. Y esas acciones que tuve en su momento llevaron a que yo me frustre, vea como que me sienta perdido todo, y ahora es como que recién me estoy volviendo a reconectar. No, por eso, pero ese trabajo tuvo un punto de inflexión en todos, porque era vivir ahí, literal. Uno entraba a la 1 y se iba a las 5 de la mañana, otros entraban a las 6 de la mañana y se iban a las 4 de la tarde. No veía acá, pero lo veía en el trabajo, nos veíamos siempre en la cara, era prácticamente vivir, no tenías vida, y la vida que tenías era dormir, porque ya estabas cansadísimo del trabajo, estresado, te desconectabas. Yo, por ejemplo, eso, aparte que a mí me sorprendieron muchas cosas, porque yo tipo la Navidad la pasé durmiendo, la pasé porque llegué del trabajo cansado y no pasé ni la Navidad con mi familia, me quedé en casa solo en la Navidad, hablando por teléfono con esta chica nomás, y que había nombrado que me caía bien, y después nada más. Sí, encima tipo dejar de hacer cosas que
tenías habituadas, como por ejemplo, vamos a la casa de un amigo a tomar mates, a comer pizzas, y uno por el poco tiempo que teníamos no lo hacíamos. O dejás, por ejemplo, en ese caso, amistades, o tenés cosas que son como inherentes. Por ejemplo, yo para mí las navidades y las fiestas de año, tipo, son algo común vivirlas con nuestros padres o con nuestra familia. Y que ese trabajo haya hecho que yo, sean las 12, por ejemplo, de Navidad, me vaya a dormir, fue como, te reconsume este trabajo de mierda, porque la verdad era un trabajo re de mierda. Y no era que era, no sé, el trabajo más forzoso del mundo, pero era una mierda, porque no tenías vida prácticamente. Te desconectabas de tu propio ser, tipo, dejar de hacer cosas que te gustan. Yo ahora, por ejemplo, le perdí gusto de jugar a la Play, que es lo que más me encanta, hablar de videojuegos, todo eso, el mundo de los videojuegos, por ese trabajo también. Tipo, fue como, no tenía tiempo ni para jugar. Tipo, hacer cosas que me gustan, le había perdido el gusto. Ujú. Y eso es como los que nos pasó a todos. A él le pasó con entrenar, a mí me pasó con entrenar, leer, estudiar, jugar a Play, tipo, todas esas cosas que yo tenía inherentes a mí, que decía, yo con esto forma lo que soy yo, lo había perdido. Y tipo, fue como un peso que siempre tuve desde esa época hasta ahora, que tipo ahora fue como, volví a reconectarme y todo eso, porque uno deja de hacer cosas que realmente le gustan por un trabajo. O sea, por eso a veces no hay que esforzarse tanto, tipo, o sea, te esforzás porque es algo que uno tiene que hacer más si te gusta la ideología de trabajar duro y todo. Pero ya cuando el trabajo te comienza a consumir, a hacer que tú tengas un equilibrio mental y te desconectes de vos mismo. El dicho de que el trabajo duro no te garantiza nada, ¿entendés? Vos podés trabajar duro, eso es una creencia que también te limita. El trabajo duro no te lleva a nada, literal, porque yo trabajé duro en la asesoría y nunca llegó a nada, Sí, por dejarlo de lado en un momento por trabajar duro en un trabajo. Trabajé duro en un trabajo y nunca me llegó a nada. Entonces, tipo, yo entreno desde los 15 años y trabajo duro y recién ahora, cuando en 6 meses tuvo un mejor cambio. O sea, trabajar duro no te garantiza el éxito, y yo que lo vengo probando desde los 15 años, no te lo garantiza. Es así, el trabajo duro. Por eso obsesionarse con eso, eso es algo que siempre lo veo en internet, tipo, trabajar duro, no te garantiza el éxito. Lo que te garantiza el éxito es hacer lo que te guste hacer, lo que amás, pero de verdad, tipo, yo digo, no eso de obsesionarte, hacer las cosas, no, te gusta algo, hacerlo, las cosas con amor, ¿entendés? Porque a vos te puede gustar la plata, te puede gustar hacer algo porque alguien te inculcó eso, pero no vas a llegar lejos, porque es así. Yo digo, por más que vos quieras, no sé, ser doctor, porque alguien te inculcó querer ser doctor, por más que te esfuerces, nunca vas a llegar lejos. Y es así, yo lo tengo comprobadísimo, que el esfuerzo no te lleva lejos. Lo que te lleva lejos es hacer las cosas con amor. Cuando vos haces algo, por más pequeño que sea, lo haces porque te gusta hacerlo, vas a llegar 10 veces más lejos. Sí, porque disfrutás el proceso, te conoces más a vos mismo y a la vez vas conociendo etapas en tu vida que te cambian rotundamente. Sí, hacer las cosas con que realmente te gusten, con la mejor manera. No hacer cosas por decir, por ejemplo, en un trabajo y decís, tengo que esforzarme para mantenerlo o para destacar. No, porque al fin y al cabo, si siempre todo lo que hagas por medio del esfuerzo duro depende de otra persona, no sirve. Tipo, vos tenés que esforzarte en lo que realmente te gusta, no en cosas que no te gustan y solo lo haces porque te conviene. Porque hay un montón de gente así, tipo, en el sentido, hay gente que se esfuerza por trabajar o estudiar algo que creen que les va a servir y no. Mira, yo siempre digo, la vida, si un día la vida te pone a freír huevos, hacelo con amor, porque es así. Las cosas, yo tipo, hay algo que no me arrepiento de todo lo que pasé, es que yo jamás lo hice por plata el trabajo, jamás lo hice tipo, porque el trabajo no me reditaba mucha plata, no era un trabajo, pero
tipo, a mí me gustaba reponer. Y yo lo hacía con cariño y me llevó lejos, porque ese supermercado lo levanté yo solo. Y eso, tipo, todo lo que hacía cuando le enseñaba o cuando... Yo en ese trabajo, tipo, todo lo que hacía, no solo en ese trabajo, en todos, tipo, lo hacía con esa pasión porque hacía lo que me gustaba y tipo, siempre traté de ayudar, siempre traté de hacer las cosas bien. Así como hice mi página web, así como hice todo lo que hice, lo hacía con amor. Tipo, incluso cuando entreno, me grabo, subo un reel o comparto lo que hago en mis historias, pero ¿por qué? Porque a mí me gusta y tipo, yo lo transmito. Y a pesar de que capaz, qué sé yo, pocas personas me comenten o me digan algo porque quieren cambiar o les guste, porque cada tanto recibo algún que otro mensaje o comentario, a mí me llena de orgullo porque tipo, no importa cuántas personas me vean o les caiga bien o les caiga mal, tipo, si yo sé que hago algo con amor y ayuda a alguien, o sea freír huevos, sea limpiar, lavar platos, lo que sea, porque la vida te va poniendo en situaciones, es así, te puede un día vos, no sé, trabajás en un banco y el otro día estás lavando platos, la vida es así. Sí, sí, sí. Cuando vos lo haces con amor, la vida te va a recompensar. Sí, o y sea, eso lo he no- comprobado porque yo he trabajado, literal, en todos los trabajos que he hecho, tipo, yo igual lo hacía lo mejor posible. O sea, si lo haces con amor, no renegás de haberlo hecho. No renegás. No renegás. Pero ¿qué es lo que pasa? Que vos al principio uno no entiende las cosas que les pasan. Porque tipo es verdad, Sí. tipo vos decís, al principio te preguntás por qué. Después con el paso del tiempo te vas preguntando para qué. ¿Qué tengo que aprender acá? Porque acá esto es así. Tipo, cuando vos cambias la pregunta, el problema no se resuelve. Se disuelve, no hay problema. Porque es así, o sea, yo cuando trabajaba de seguridad, de verdulero, en un supermercado, tipo, estaba siempre lleno de problemas. Tipo, imagínate seguridad, que te entren 3, 4 borrachos y que tengas casi que agarrar a las piñas. Pero ¿qué pasaba yo? Yo tengo un carácter. No, soy temperamental, pero a la vez tengo carácter, porque yo me controlo. Vos me podés insultar, querer pegarme y yo me inmuto. O sea, para sacarme es porque, tipo, tenés que llegar muy lejos. Y cuando yo me saco, me agarro con esa persona. Entonces, eso lo que tiene es que cuando yo trabajaba de seguridad, renegaba todos los días, pero yo iba y hacía mi trabajo y lo hacía bien. Porque encima, cuando no tenía nada para hacer, como yo me gusta aprender, aprendí a hacer café. Ahí. Entonces no tenían a veces el cafetero, el que hacía el café y todo, entonces yo me ponía a ayudar. Sí. Me ponía a ayudar y primero siempre me decía lo mismo, que era boludo. Porque tipo, ¿quién trabaja gratis? Porque era la verdad, tipo, los encargados les sorprendía Sí, sí. ver una persona que en vez de estar haciendo su trabajo, que es seguridad, que no tenés nada que ver con la empresa, pero vos estás haciendo un café para ayudar porque yo veía a las camareras, a las mozas, veía a los que trabajaban de bachero y yo los ayudaba, pero porque yo los ayudaba porque a mí siempre me gustó ayudar, tipo, todo lo que lo hago es para ayudar a alguien, si le hago tanto como sea un consejo, un mensaje, lo que sea, siempre trato de ayudar. Porque yo tipo sé lo que no es que te ayuden. Cuando vos pedís ayuda nadie te quiere ayudar, o cuando pedís, no sé, Es que uno que te den una mano, que te enseñen, nadie te quiere enseñar. Es que uno cuando tiene carencias de algo, tipo, busca siempre que la otra persona no sea carente de eso. O sea, por ejemplo, en el caso de que te enseñen, que te ayuden, uno siempre lo hace, tipo, cuando no le enseñan, cuando no lo instruyen, no lo ayudan, tipo, en ese sentido no le facilitan las cosas, no le dan consejos ni nada, no lo dejan solo cuando más lo necesita. Uno siempre busca agarrar y ayudar al otro. No hacer, tipo, no que se sientan como uno se siente. Es que hay una frase que dice: agradezco a todos los que me dijeron que no porque me vi obligado a hacerlo yo mismo. Y ese dicho a mí me define porque tipo, yo muchas veces me acuerdo que quería aprender muchas cosas y nadie me quería enseñar, o se burlaban de mí, se reían. Incluso cuando empecé a entrenar, tipo, en 2015 no había información que hay ahora. Pero vos le preguntas a ChatGPT que te haga una rutina y te la hace en segundos. Cuando yo tenía 15 años, primero no tenía internet, tenía un celular Alcatel que era viejo, no tenía nadie, tipo,
Él, si quiere un día entrenar, me pide a mí, yo se lo puedo hacer, pero yo no tenía a nadie. Claro. Todo lo que aprendí lo aprendí yo solo, tipo. Entonces ahí estaba la cosa que y un chico que quiere hacer algo que le gusta o que quiere ir a trabajar y aprender algo y nadie le quiere enseñar, se ve obligado a investigar, se ve obligado a buscar, tipo, está el que se queja y se victimiza y ay, nadie me quiere enseñar y se queda en la casa, y después está el que quiere aprender, el que quiere cambiar. Entonces cuando yo pasé por ese tipo, yo no tuve a nadie que me enseñe. Si alguien me pide un consejo, yo voy y lo hago. Y eso es lo que siempre hice. Uno, a pesar de haber tenido muchas carencias por muchos lados y todo eso, siempre busca que la otra persona esté bien, que no sea carente de eso. Y yo creo que eso también, tipo, por ejemplo, a mí también me pasa lo mismo. Yo si veo a alguien que se siente mal o está solo, yo voy a estar ahí. Y capaz que yo también me siento así, pero yo no necesito que alguien esté para mí, porque yo ya estoy acostumbrado. Pero siempre voy a estar ahí intentando ayudar, intentando escuchar. Si alguien me pide un consejo lo voy a dar, por más que yo no tenga los mejores consejos del mundo. Pero bueno, pero son consejos. Al menos prestar un hombro lo puedo hacer. Son cosas que uno se acostumbra. Cuando es carente de algo, por ejemplo en la infancia, siempre busca que la otra persona no se sienta así. Cuando quiere mucho a alguien. Es que Y no solo cuando lo quiere, porque a veces lo hace uno inconsciente. En el sentido, capaz que vos agarrabas y ayudabas al cafetero para aligerarle el trabajo, pero lo hacías porque a mí nunca me ayudaron. Nunca me ayudaron. No me ayudan a sacar a los borrachos, así que yo voy a ayudarlos a ellos. Pero porque tiene uno el inconsciente de querer siempre como un hombro para otra persona. Hablando todo en todo ámbito, tipo laboral, ser emocional. pilar. Sí. Siempre ser un hombre, digo, un hombro. Exactamente, yo era el pilar, siempre he sido, porque incluso cuando yo dejé ese trabajo me acuerdo que después hubo un tiempo que iba a tomar solamente café para verlos a los chicos, todo, y me decían que vuelva. Algunos, porque tipo, ahora que no estás vos, esto es un desastre, entran los negros, me decían, los cirujas, los borrachos, porque literal en un lugar es Constitución es un desastre. Sí, se traba. Y era todo un quilombo, entonces yo era el único que, tipo, incluso me han pegado en la boca mujeres, me han pateado, y obviamente por ser mujer yo me comía esos golpes, y era el que soportaba todo eso, y los demás de seguridad no hacían eso, lo que yo hacía. Agarraban y decían, ay, no puedo hacer nada, y se iban. En cambio yo sí afrontaba eso. En todos los trabajos que tuve, tipo, siempre tuve ese carácter. Incluso cuando trabajaba de verdulero, capaz que mi trabajo no era acompañar al cliente hasta la casa llevándole las bolsas, pero yo lo hacía. Yo lo hacía por eso mismo, ¿entendés? Yo hacía cosas en los trabajos, cosas que no eran comunes. No, que capaz que vos decís, yo te vendo la verdura y te voy a tu casa. Sí. Te voy, por más que seas un viejo, ¿para qué venía a comprar muchas cosas? Claro. Pero yo iba y yo estaba uno ahí. lo hace porque no es por querer demostrar, sino porque ve la necesidad de querer ayudar al otro. Exactamente, aparte... O sea, de amar al prójimo. Aparte... Bueno, pero yo soy una persona antisocial y siempre... Tipo, yo siempre tuve esa contradicción de tipo... No quiero saber nada de nadie, pero si un día me pide la mano, se la voy a dar. Pero es porque vos fuiste carente de eso, de chico, o siempre tuviste esa carencia. Bueno, pero... Y como no la tenés, lo buscas solventar con vos hacerlo. No, pero lo solventé, pero tipo... No es que me sentía bien conmigo mismo, porque no es que yo reconozco que soy carente de algo, sino que yo agarraba y tipo... Lo hacía por el hecho de simplemente hacerlo. Sí, no lo buscas por el hecho de sentirte bien o agarrar y decir soy buena persona si hago esto. No lo sé porque tenés la necesidad. Pero no por buscar una aprobación, una emoción de decir mirá, estoy ayudando a la gente. No, lo haces porque sí. Porque te sale. Tipo, a mí me pasó lo mismo. Yo sí agarro y por más que yo esté en el peor estado que esté y tengo que ayudar a alguien, yo lo voy a hacer. Pero no para sentirme mejor persona, sino porque me sale, te sale. Es una cosa que es inherente, en el sentido de agarrar y decir, lo hago porque puedo, por así decirlo. No porque lo necesito, porque puedo. Te sale de tu ser. Es algo que hay
la gente que tiene empatía y todas esas cosas lo hace. Y por más que vos seas antisocial o que no seas una persona muy sociable o lo que sea, lo haces porque te sale de adentro. Pero porque es algo normal. La gente que nunca recibió un trato así, en el sentido, un trato que te escuchen y todo eso, busca hacerlo sentir a otra persona. Bueno, aparte porque somos hombres. Sí, bueno, Y el eso, hombre no está acostumbrado siempre a ser ayudado o ser escuchado. Y de por sí, el hombre se ve obligado a hacer las cosas por sí solo. Entonces uno crece con eso. De que soy hombre me lo tengo que bancar. Entonces, si puedo ayudar, ayudo. Y siempre va a pasar. Entonces yo por eso he pasado por eso. A la vez que yo siempre digo, yo tengo la respuesta. Cuando alguien me hace unas preguntas, yo casi siempre tengo las respuestas. Y si yo sé que el problema tiene solución, si le encuentro la solución. A comparación. Entonces siempre hice eso. De ayudar. Lo que sí a veces pasaba es que me lo tomaba también personal. El problema de la otra persona se volvía mi problema. Entonces yo hacía eso, tipo, esta persona, no sé, la maltrató a otra persona y yo me voy a enojar porque la maltrataron a esa persona, porque capaz que es un amigo o un pariente y lo quiero, y entonces yo me enojo con la otra persona porque le hizo daño a esta. Entonces eso también generó también un problema hacia mí, que fue el hecho de que eso también me corroe a mí y me saturaba mucho. Entonces yo llegué a ese punto de inflexión en donde las cosas que me pasen, si las quiero realmente hacer de corazón, las voy a hacer, y si no quiero hacerlas, por más que las otras personas se ofendan, tipo, no puedo estar ayudando a todo el mundo, no puedo ni con mis propios problemas, y voy a ayudarte a vos con tus tuyos. Claro, no, vos no tenés que hacer... Entonces empecé a ser un poquito más egoísta, sí, pero a la vez empezar a quererme y a respetarme mucho más. A entender que las cosas que pasen, si puedo ayudar, o sea, si yo estoy un día mal y la otra persona me pide ayuda y yo no puedo. Simplemente no. Y es así, y entender que al fin y al cabo, en este mundo llega lejos aquel que trata de ser no auténtico, sino aquel que ahí está la palabra, aquel que se reconoce a sí mismo. O sea, en este mundo destaca aquel que se pueda reconocer. Obviamente que hay vivimos en una sociedad donde muchos imbéciles tienen éxito, que son personas malas y tienen éxito, y que obviamente ser bueno tampoco te garantiza ese éxito. O sea, el éxito económico, el éxito en relaciones, lo que te garantiza eso son unas diversas situaciones, porque tipo es el momento, la hora, el día, lo que hace. Pero si hablamos de éxito interno, lo que te marca a vos como persona, un antes y un después. Sí, lo que te hace cambiar. Lo que te hace ser mejor, lo que te va dando esa paz interna, en donde vos, capaz que un año después, mirás hacia atrás diciendo, estoy orgulloso de la persona que soy ahora, que a pesar de que no tenga el mejor trabajo del mundo, de que a pesar de que no tengo la vida que quiero, no puedo darle los lujos a mi familia, me amo cada vez más y estoy orgulloso de la persona que soy en la que me he convertido, y que a pesar de estando en la situación que estoy, sigo ayudando a los demás. Sí, yo creo que eso fue lo que vos tenés que destacar en tu situación, porque vos, de ser una persona X hace 2 años, ahora sos totalmente diferente, y vos mismo lo reconoces y te das cuenta, y me lo has dicho, todo lo que cambiaste, toda tu forma de ser. Por eso, o sea, yo no entro mucho en detalle, pero yo digo, yo he hecho cosas que a él nunca se las dije, y yo siempre digo, he hecho cosas en las que hasta el día de hoy me arrepiento, y no me culpo, no me arrepiento de las cosas que pasaron, porque pasaron y me hicieron la persona que soy. He sido muy resentido durante mucho tiempo, he sido muy victimista, he sido
también victimario. Y entonces todo eso me forjó. O sea, he pasado por bullying, he pasado por todo. Es así de simple. O sea, me cacheteó de todos lados. Tipo, la vida que tuve en mi infancia, en la adolescencia y en la adultez, las viví porque las tuve que vivir. Pero a mí me tocó ser peor. Pero a mí, yo puedo agarrar y victimizarme y enojarme con todo el mundo y hacer cosas malas y aprovecharme de todas esas situaciones. Y nunca me aproveché. Yo tipo, porque tengo algo que me hace sentir culpable. Obviamente que también tiene que ver eso mucho con el ego, que al ego le gusta sentirse culpable, victimizarse. Sentirse que todo me pasa a mí. Pero como yo tipo soy una persona curiosa en todo lo que he leído, he aprendido, entiendo que el ego funciona así, tipo, a pesar de que me victimizo, también a la vez trato de aprender de eso y me desmarco y hace que mi vida y mi forma de pensar cambie constantemente. También he leído miles de libros, he leído filosofía, porque el tema también iba a estudiar filosofía cuando cumplí 18 años. Tuve muchas personas, gente grande o maestros que me decían que iba a fracasar en la vida, que me iba a ir mal por pensar como pienso, por ser como soy. Y en parte tuvieron razón, pero en parte se equivocaron porque no, por ser como soy me llevó al lugar que estoy ahora. O sea, yo creo que se equivocaron por el hecho de que creyeron que nunca ibas a cambiar. En eso sí, se equivocaron, pero a la vez tenían razón de que fracasé. Sí. O sea, igual, como siempre dice el dicho, ser como soy no me no garantiza un éxito externo, económico, no me reditúa nada. Y entonces, ser consciente de eso me forjó un montón y me hace cambiar, que capaz que en unos años sea muy diferente ahora, pero capaz que este es el punto de partida de un antes y un después. Uno nunca sabe. A ver, el fracaso es algo habitual en la vida del ser humano. Es lo más fácil que puede pasarte en tu vida es fracasar. Es lo más fácil. El éxito viene con el tiempo y es algo que pasa muy de vez en cuando a personas puntuales. Tanto que a nosotros nos puede pasar con esto o con lo que sea, tipo con lo que haga cada uno en su propia vida, tener éxito o hasta tener éxito en el sentido de ser mejor persona. Vos decís, fracasé en un montón de ámbitos, fracasé todo, pero tenés éxito en el hecho de que todos los días te mejorás, todos los días sos mejor persona. Si vos a los 18 años te decían que ibas a ser un fracasado y todo eso, tenías una mentalidad totalmente diferente ahora. Ahora tenés una mentalidad mucho mejor y eso es lo que está bien. El hecho de que uno, cuando entiende que el éxito a veces no solo tiene que ver con algo económico, con el reconocimiento, no, tiene que ver con el hecho de reconocerse a uno mismo y entender que todos los días soy exitoso por ser mejor persona. Es que yo he hecho de todo, literal. Yo siempre busqué hacer todo por mi cuenta. A mí nadie me enseñaba nada, ¿no? Siempre aprendía, tanto como entrenamiento, como cualquier cosa que he hecho. He trabajado de albañil, he ido a cortar pasto, vendía CDs en la calle, películas, compraba y revendía ropa, hice un montón de cosas, tipo, por curiosidad. He tenido animales, he tenido chancho, pato, gallina y todo, porque soy una persona curiosa. O sea, me gusta hacer algo y si cuando me gusta eso, lo hago con amor, lo hago con cariño y me dedico de lleno. He incluso hecho videos de YouTube antes, cuando me gustaban los juegos, cuando era chico. He hecho de todo y siempre tipo fracasaba. He hecho páginas web, un montón, siempre hacia adelante. Obviamente fracasaba, me equivocaba, he sido muy friki, o sea, es la verdad. He leído en 7 días, en una semana entera, 7 libros, o sea, un libro por día, a nivel enfermizo, pero por eso mismo, no es que soy obsesivo, sino que soy friki, me gusta probar de todo. Entonces, tanto como libros, lecturas, aprender de lo que sea, lo hacía, y eso me dio experiencia, eso me generó. Incluso he leído libros de seducción y iba a la plaza y hablaba con gente que no conocía para nada y me ponía a charlar. Y esas cosas que creo que un chico a día de hoy
no las hace fácilmente porque quiere aprender. Y encima en ese tiempo, esas cosas no estaban bien vistas a día de hoy. A día de hoy está más normalizado que vayan a hablar a la plaza, un extraño. Pero en 2016, 2017, esas cosas no eran normales, y más acá. No era algo que los pibes antes iban a la plaza. No, yo era pibe y hasta cierta edad no se podía ni salir de casa, era todo mucho más cerrado. Sí, o sea, uno normalmente en la época tenía que tener, no sé, 18 años para es salir. que vos buscabas un video en internet de qué sé yo, cómo hablar a desconocidos y esas cosas. No por chamullar, sino por cómo hablar con desconocidos nomás. Y esas cosas no encontrabas fácilmente en YouTube o en Google, no las encontrabas porque literal no había forma. No existía la IA como para saber aprender cosas nuevas. Todo lo tenías que probar uno mismo. Y antes era mucho peor, pero yo agarré ese punto medio entre el cambio de un antes y un después. Y cuando yo hice esas cosas, tipo, ellos se burlaban, porque la verdad, ustedes se burlaban, pero yo lo hacía. Yo lo hacía igual, tipo, yo lo intentaba, y al igual que hasta el día de hoy, subir reels a Instagram. Que igual, o sea, de igual manera nosotros nos burlábamos, pero porque somos amigos. Tipo, por ejemplo, cuando en todos nos burlábamos entre todos. Sí, pero... o sea, no es una burla como negativa, es una burla de decir... como pasaba cuando estaba gordo, tipo lo mismo. No, pero por eso. Pero yo lo hacía igual, a pesar de las opiniones, sea de broma o no de broma. Y siempre lo intentaba. Entonces ese punto de ser el raro, porque es la verdad. Tipo, todo lo que yo hice en mi círculo íntimo o social, nadie lo hacía. Es que creo que nosotros como personas que somos medio frikis, tipo, o sea, nos pasa, porque a mí me pasó lo mismo, tipo cuando hacía jiu-jitsu, todos se burlaban, deporte de gay, qué sé yo, pero lo hacía porque me gusta. Sí, pero no es yo creo que un punto... Pero así con todo. Sí, pero el jiu-jitsu no es algo tipo... Vos imaginate, en 2016, leerte un libro que capaz que no era conocido, de seducción, y vos decís, esto es verdad. Prefiero agarrar y leerme. No, pero vos imaginate, y te ven, y te miran toda la gente que te conoce, dejate esa pelotudez, y te dice, andá y hace esto para hablar con un desconocido. Y vos lo hacías, y tipo, obviamente, como todo el mundo se te ríe de algo que no está bien visto socialmente, tipo, ¿a quién se lo cuenta? Entonces vos lo probás solo, lo hacías solo, me lo documentaba todo solo, entonces me daba cuenta que funcionaba, pero como obviamente no le iba a decir a alguien porque se me reía, me lo callaba. Entonces esas cosas, cuando nadie las hace, cuando es algo nuevo, algo que no estás acostumbrado a hacer, las personas obviamente se te burlan. En ese tiempo se te burlaban y se te reían, dando a la escuela como en cualquier lado. Y encima no es una burla como ahora que tipo le decís una boludez a alguien y ya, no, me estás... No, porque antes te cargaban, qué sé yo, tipo, hasta incluso siendo por ser gay o lo que sea, tipo, soy gay. Aunque era un chiste pelotudo, pues así todos éramos más inocentes que ahora. Sí. Ahora un pibe de 13 años le decís algo y te contesta con la concha de la lora. Yo antes no lo hacía. No, es un poco y un poco, o sea, ahora está más idiotizado, ¿no? Tipo, yo jugaba con boludeces, tipo, era pobre por así decirlo, y jugaba con, no sé, hacer torta de barro, esas boludeces. Pero yo también. O hacía... O me ponía a picar piedra, me decía, te divertí, vení ponete a picar piedra, me ponían a picar mis compras. No, tipo... a mí no me usaban de esclavo, pero sí, tipo que... Bueno, esas cosas. Pero sí que cuando era chico tampoco tenía el lujo de último momento, lo único que tenía eran cosas que me regalaban, pero yo prefería agarrar y ir a jugar con mis primos o con mi hermana a hacer torta de barro, agarrar y jugar a la pelota, cosas básicas. Pero era lo que a uno le divierte cuando es chico. Ahora, tipo, si no tienen el mejor teléfono no pueden, pero... Yo creo que mi infancia fue bastante normalita. Cuando conocí a Gimnasia, ahí es cuando mi vida cambió. Ese fue el punto de inicio. Porque yo me acuerdo que, bueno, era amigo, tenía un solo amigo, y porque en realidad tenía dos, que fue uno que conocí durante 16 años, que nací con él,
O a 16 años creo que sí, también, que se cagó en mí, mi confianza, todo bueno. Todo se repite, eso es un bucle acá. Mi vida. Sí, es como recargar siempre el mismo. Capo, aprendí una vez, algo así. La vida me decía eso. Y cuestión que nada, o sea, yo me acuerdo que era tan friki que obviamente no había internet, porque en ese tiempo estaba Movistar y el internet era una poronga el internet, que encima valía 1000 pesos en ese tiempo. Que era mucha plata. Era una plata, era una banda de plata. ¿Cuánto estaba el gimnasio en ese momento? 100 pesos. 100 pesos. Y 100 ahora pesos estaba... y ahora estaba, y el más caro era 150 pesos. Era más caro el gimnasio que el internet. Y me acuerdo que yo agarraba y me descargaba, me iba a un ciber con un pendrive o con el celular conectado a USB, que era una Alcatel, no, un TCL era. Y me descargaba todos los videos de entrenamiento que encontraba por internet y me los veía. Llegaba casi y me los veía una y otra y otra y otra y otra vez. Y iba a entrenar en ese tiempo, porque yo pensaba que cuanto más entrenabas mejor era, 5 horas al día. Total era adolescente y era muy... Sí, tenía tiempo libre. Tenía tiempo libre, era lo único que podía hacer que me gustase. Y también tuve mi lore en el gimnasio, un lore que... igual yo... la piba esta, la rubia, que te dije, conocí. La que iba a entrar a... Sí, bueno, pero sí, a eso. Y también personas que me caían mal en el gimnasio, todas esas cosas que cambiaron un antes y un después. Entonces todo tipo, siempre me pasaron cosas que me marcaron, o sea, mentalmente, porque yo tipo siempre veía la vida o vi la vida de una manera como que nada va a pasar. Y pasan cosas que uno nunca se espera, tipo, por eso te han dicho, espera lo inesperado y acepta lo inevitable. Encima de eso es lo peor, cuando vos decís, o sea, te esperás cosas que nunca te van a pasar. Tipo, ya tenés seguro que cosas... Es que uno está pensando, yo soy una persona que no está pensando en el futuro. Tipo, no porque no me guste pensar, sino porque no me preocupo. O sea, yo siempre he sido así, tipo, voy a buscar trabajo. No estoy pensando, che, el trabajo me van a cagar, no. ¿Para qué? ¿Vos? Y pasan cosas que... Sí, tipo, no, es inimaginables. Entonces esas cosas siempre me han pasado, me han marcado y me han hecho agarrar el toro por los cuernos de manera inesperadas. Vos imaginate, boludo, que yo con 13 años me iba hasta el fondo lejísimo de casa y no me pasaba nada. Ahora capaz que te vas a sacar a la esquina y... Sí, no. 50 puñaladas, por así decirlo, y eso que no vivo en Villa. Imagínate la matanza. Te matan. Por eso el meme de la matanza. Hay que ir a un barrio que sea la superanza. Para superarte. Hola, muy bien. ¿Qué onda, causa? Porque saludó, ahora no puede escuchar, hay que hablarle. Es verdad, muchacho. Si querés, podés preguntar lo que sea. Lo repetimos antes, pero como no nos escuchabas, tipo, lo vamos a repetir de nuevo. Sí, si querés hacer preguntas, todo, lo que sea. acá. Si querés hacer una pregunta funable, te la vamos a responder, quédate tranquilo, ¿no? No pasa nada, no tenemos filtro. Porque yo no tengo filtro, me controlo, pero si te tengo que responder con sinceridad, te la voy a responder. Sí. El otro día nos preguntaban gorda, ¿sí o no? Pero eso solo. Bueno, pero, tipo, ¿qué te van a responder eso? Usted haga preguntas que... Así que, ¿el nombre sin nombre? Que no tengo problema en que se hagan clip acá. Claro, total, tú no tienes nombre, así que no pasa nada. ¿Ves? Exactamente. Pero bueno, sí, antes, tipo, vos podías hacer un montón de cosas que ahora están mal vistas. Exactamente. Tipo, hasta en cosas que vos decís, no puede cambiar esto, como por ejemplo el lenguaje. Eso de decir, de cambiar letras y todas esas estupideces por agarrar y contentar a un colectivo, tipo, me parece lo más estúpido que puede haber, porque no podés cambiar algo tan y primordial como es el idioma. Y así con un montón de cosas, pero es como lo más... Es que no solo el idioma, incluso hasta la escuela, tipo, un montón de cosas cambiaron.
que ahora yo los veo y... ¿Qué opinan de Perú? Primero, te voy a responder algo, tipo, yo me caen mal los peruanos. Yo opino que es una mierda. Bueno, a mí me caen mal los peruanos porque lo más gracioso es que tengo un abuelo peruano. Claro. Así que... Él es mitad peruano, así que se odia a sí mismo. No, soy mi estúpido. Yo nací acá y tengo sangre italiana. Es un cuarto de peruano. Pero tengo en mi sangre de tercera generación a un peruano. Yo soy argentino, así que no me... Por suerte uno, pero igual. Pero después, o sea, yo no conocía peruanos demasiados como para odiar, pero es causa el pibe. No soy causa. Es No soy pecausa. casi causa. Casi causa. Somos tres ahora. Sí, somos tres. Yo soy argentino, así que no me odies. Yo soy argentino, nieto de un peruano y de un italiano, de un tucumano y un uruguayo. Imagínate, soy la mezcla de todo. Yo puedo tener ascendencia española y de un nativo americano de acá, pero no soy peruano, así que soy persona de bien. Soy mezcla de todo, boludo, yo, literal.